Bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hoy, por la gracia del Señor, que nos regala una nueva bendición de poder estar juntos alabando a nuestro Señor y ahora también poder ser ministrados por su palabra. Alguna vez, cuando el agua se ha ido de Sedapal, ha hecho un corte, y cuando ha vuelto el agua, ¿cómo viene el agua? ¿Limpia o viene sucia? Sucia, ¿no? Tienes que esperar un buen rato para poder que esa agua se disipe. ¿O alguna vez has experimentado que has tenido al fondo ese concho que le llaman de café y has querido echarle agua limpia para poder y toda esa agua se pone clara? La realidad es que no tienes que dejar o limpiar o botar o dejar que el agua siga fluyendo hasta que llegue un momento en que el agua limpia puede permanecer en medio de eso. Es lo mismo que nosotros los cristianos tenemos que hacer. A veces nosotros nos terminamos llenando de muchísimas cosas y a veces dentro de nuestro corazón seguimos guardando algunas cosas y a veces queremos nosotros que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, pero al final hay ciertas cosas que no permiten que todo pueda darse o que pueda fluir. Primero tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para poder ser llenos también del Espíritu Santo. Hoy, como te habrás dado cuenta, vamos a meditar en esta mañana llenos del Espíritu Santo, que está basado en Efesios capítulo 5 de los versículos del 18 al 20. ¿Tenemos? Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer juntos la palabra del Señor, que nos dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque podemos entrar ante tu trono de la gracia por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesús. Venimos a pedirte, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú ministrándonos, que seas tú guiándonos, que seas tú ayudándonos y que nos ayudes, Señor, a entender de que tenemos que ser llenos de tu Espíritu Santo. Haz con tu palabra, Señor, lo que tú has determinado hacer. Te pedimos, Señor, que sigas formando la imagen de tu Hijo Jesucristo a la luz de tu palabra. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, en estos dos versículos o tres que vamos a meditar, nos va a dar dos mandatos bien marcados. Y estos dos mandatos tienen que ver o tienen el contraste, hermanos, con los versículos que Pablo ya ha hablado desde el versículo 1 de este capítulo 5 y lo que va a hablar del versículo 21 hacia adelante para poder completar este capítulo 5. Lo que Pablo nos quiere decir es que para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que caminar como hijos de luz. Pablo va a hablar del 1 hacia adelante, que tenemos que ser esa luz, que ya no vivimos en las tinieblas, ya nuestra vieja manera de vivir ha quedado en el pasado, y ahora en estos versículos nos va a dar dos mandatos. Y estos dos mandatos tienen que ver con algo por el cual estamos siendo dominados o estamos siendo llenos de aquello. O estamos siendo dominados, nos va a decir, por el alcohol u otras cosas, o estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y lo primero que tenemos que ver en esta mañana y preguntarnos y poder responder esta pregunta juntos: ¿con qué estamos llenando nuestra vida? Esa es la primera pregunta que tenemos que respondernos. ¿Con qué estamos llenando nuestra vida? En nuestro diario vivir, hermanos, nosotros consumimos muchísimas cosas. Comida. Todos los días las madres de familia están tan afanadas y cargadas porque no saben qué van a cocinar, mañana qué se va a hacer, y así consecutivamente y están ahí pensando y seguimos consumiendo el tema de la comida. Podemos estar llenándonos de la bebida, de películas incluso,
Nos puede gustar tanto las películas que podemos estar ahí esperando que salga el nuevo. Podrían ser libros, podrían ser videos, podrían ser podcasts. Podría ser que nos estamos llenando de lo que la farándula empieza a decirnos. Podríamos estar llenándonos de lo que los periódicos nos empiezan a vender. Podríamos estar llenándonos de lo último de la moda. Y así consecutivamente podríamos estar llenándonos de muchísimas cosas, pero tenemos que entender que mientras más consumimos algunas cosas, estas podrían tomar el control de nuestra vida. Esa es una realidad, hermanos. Mientras tú más consumas algo, eso podría tomar el control de tu vida. Y tal vez tú me digas, pero ¿cómo puede tomar el control de mi vida? Si tú te dedicas a algo exclusivamente, vas a pensar en ello, vas a hablar de ello, vas a caminar en ello y vas a disfrutar de ello. Mientras más consumimos, más podemos ser dominados por eso. Por eso Pablo comienza este versículo 18 mandándonos, hermanos. No es una opción, nos manda y nos dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. La Nueva Traducción Viviente nos va a decir, no se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. En aquellos tiempos, hermanos, la embriaguez tenía una estrecha conexión con la adoración a los dioses paganos. Porque mientras ellos adoraban a los dioses paganos allá en los templos, a Zeus, entre otros dioses griegos, estando en esos estados de embriaguez, se practicaba toda especie de ritos sexuales que acompañaban esa liturgia pagana. Pero no solamente estaba acompañado esa liturgia o esos ritos sexuales, sino también las personas, estando bajo el control del alcohol, se hacían cortes, se golpeaban, entre otras cosas más, dañándose ellos mismos. Y esto lo hacían porque estaban en un éxtasis. Su mente estaba dando rienda suelta a sus placeres, a sus pasiones. Ellos estaban bailando de una manera desenfrenada y hacían cosas fuera de sí que normalmente ellos no harían. Algunas personas podrían decir que el alcohol no les arruina la vida. Yo no sé si tú has escuchado por ahí. Ellos dicen todo lo contrario, que es un medio para poder divertirse. Incluso la sociedad o estas empresas que venden estas bebidas alcohólicas habían sacado los jueves de patas, como para que ese día tú simplemente te dediques a tomar con tus amigos porque es algo normal y tú lo necesitas, porque necesitas estar con tus patas. Algunos dicen que eso es para divertirse. Otros podrían decir que esto es para pasarla bien. Pero nosotros los cristianos entendemos que a la luz de la palabra de Dios, que la embriaguez o la borrachera es un pecado contra el Señor. Esa es la realidad. Por eso Pablo en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 6:10, Pablo diría que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Una de las escrituras, hermanos, más claras que tenemos sobre lo que produce la embriaguez se encuentra en Proverbios capítulo 23. Vayamos a Proverbios capítulo 23, los versículos del 29 al 35. La palabra del Señor nos dice: ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las luchas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final muerde como serpiente, pica como víbora. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás: me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más.
¿Acaso, hermanos, esto no es una perfecta descripción de alguien que está dominado por el alcohol? Claro que sí. Es una persona que está dominada por el alcohol. Cuando ha consumido bastante alcohol, empieza a estar fuera de sí. Por ahí, si ha llegado a un estado crítico, ya no tiene la facultad para mantenerse erguido, sino que empieza a tambalearse por un lado, por otro lado. Por ahí va a empezar a proferir palabras que nunca él podría haber dicho en su sano juicio, y a la vez también podría tal vez maltratar o golpear a otras personas, podría insultar haciendo cosas que normalmente él no lo hace. Y al día siguiente no acordarse de lo que dijo o hizo, porque había perdido la sensatez, el dominio de su cuerpo. Y cuando le empiezan a contar lo que esta persona había hecho, empieza a estar avergonzado porque dice: ¿cómo es posible que haya hecho estas cosas? Por esto, hermanos, es que muchas personas cuando beben alcohol se sienten más valientes. La timidez se suprime, pero no reconocen el efecto que el alcohol tiene sobre su mente. Ellos creen que pueden conducir un auto mejor que nunca, y por eso es que más de la mitad de los accidentes de automóviles está involucrado con el alcohol. Incluso, hermanos, la policía nos da consejos todavía, que si nos dicen que si tomas, no manejes, porque saben, hermanos, que el alcohol puede hacerte perder las facultades racionales y terminar en un accidente de tránsito, como comúnmente se puede ver en el día a día. Todos los días hay accidente de tránsito. Y en su gran mayoría es porque alguna persona estuvo bajo los efectos del alcohol. El mandato que se nos da a todos los cristianos es: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Cualquier persona que se llegue a embriagar, se tiene que entender que es dominado por el alcohol. Y al ser dominado por el alcohol, puede terminar realizando actos que terminen avergonzándolo, que terminen dañándolo. Y esto, hermano, no solo su cuerpo, sino también dañando a otros y por ende también pecando delante del Señor. Amado hermano, ¿cuántas familias son marcadas por el alcoholismo del padre o de la madre? ¿Cuántas familias, producto de la borrachera de uno de sus miembros, viven con miedo, están ahí vulnerables, ya que cuando esta persona, sea el hombre o la mujer, llega, los golpea, los maltrata, los daña, los hiere? ¿Cuántas familias en este tiempo son afectadas por causa del alcohol, con la pérdida del dinero que le podría haber servido para muchas cosas? La persona cobra, termina tomando y al día siguiente ya no hay dinero, ya no hay para comer, ya no hay para pagar las cuentas. Y todo lo hicieron producto de que ellos tenían, digamos así, estaban siendo dominados por el alcohol, tenían un problema porque terminaron convirtiéndose en adictos. Hermanos, el alcohol es una droga, considerado una droga, es igual que el tabaco, es igual que otros estupefacientes. El alcohol también es una droga que puede llevar a que nosotros nos volvamos adictos. Y el mandato que se nos da, hermanos, es: no os embriaguéis, que no domine nuestras vidas. Y solamente, hermanos, no debemos solamente de cuidarnos de no tomar, porque alguno podría decir: bueno, me voy a cuidar de ya no tomar, no voy a ser dominado por el alcohol y voy a estar muy bien. No es tanto así, hermanos. Lo que Pablo quiere dar, el reflejo o la imagen, es que algo nos puede terminar dominando, como el alcohol, que nos puede llevar a no tener el control de nuestra vida. Pero también tenemos que entender que hay muchas cosas que pueden terminar dominando nuestras vidas. Algunos ejemplos prácticos, como por ejemplo el dinero. El dinero podría llevarnos a que tenga el control de nuestra vida, que nos podría y no nos podría importar cómo lo consigamos.
si tenemos que afectar a otra persona que no nos importe, si estamos dañando a otras personas que no nos importe, como aquella persona que podría tener un negocio y que al final te dice que te vende 1 kilo, pero te da 900. O como aquella persona que tiene malograda su balanza para poder supuestamente darte el peso, cuando en realidad no es así, con el fin de poder ganar más. O como aquella persona que podría ser dominada por el trabajo, que también está asociada con el dinero. Porque esta persona solamente vive para trabajar y para trabajar, pero no disfruta de los beneficios del trabajo. ¿Y cuáles son los beneficios del trabajo? Pasar tiempo con familia, disfrutar en familia. Cuando nos vamos a Eclesiastés, el capítulo 3, se nos habla que de ahí hacia adelante, como el hombre, Dios le da incluso la gracia de poder disfrutar de lo que trabaja, porque al final nada nos vamos a poder llevar cuando partamos de este lugar. Otras personas podrían ser dominadas por la pornografía, porque buscan satisfacer sus instintos y llenan su mente de eso. Podríamos también estar dominados por la ira, que nuestro corazón está tan lleno de la ira que solamente queremos estar a la defensiva. Podríamos estar llenos del rencor, que nuestra mente podría solamente pensar en cómo podríamos cobrar venganza o hacerle pagar a la otra persona por el mal que nos han hecho. Otras personas podrían ser dominadas por el afán, que en vez de buscar la ayuda del Señor, están tan preocupadas en tantas cosas en su mente que no tiene lugar para mirar las cosas de Dios y descansar en Él. Podríamos estar dominados por el celular. ¿Cuánto tiempo pasamos con el celular? ¿Cuánto tiempo estamos viendo videos? ¿Cuánto tiempo pasamos en la televisión? ¿Cuánto tiempo estamos en las series? ¿Qué es lo último en este tiempo? ¿Cuánto tiempo estamos, hermanos, o podríamos dedicarle al chisme, al morbo, a tantas cosas que podrían estar dominándonos? En otras palabras, hermanos, resumiendo todo esto, estar dominados por la carne. Acá solamente hay 2 bandos. O estamos viviendo por las obras de la carne, o estamos viviendo en el fruto del Espíritu. No hay más, no hay un término medio para poder decir mitad carne, mitad espíritu. No hay eso. O estamos en un lado o estamos en el otro lado. O somos dominados por la carne y esto es contrario al espíritu. Algo que tenemos que tener bien presente, hermanos, es que para que algo nos domine, para que algo tome el control de nuestra vida, para que algo nos suprima, para que algo nos lleve a hacer las cosas que antes no hacíamos y ya no meternos con el Señor, no sucede de la noche a la mañana, hermanos, sino que todo va poco a poco. Es como una gotera, hermanos. Si alguna vez has tenido una gotera o tu caño que ha estado mal, tú le pones una olla ahí y sin darte cuenta vas y revisas la olla en la mañana. Es posible que esa olla esté llena, porque toda la noche ha goteado. Y es lo mismo. Algo para que termine dominándonos, hermanos, empieza con una simple gota. Una simple gota. Y sin querer queriendo y sin darte cuenta, terminas siendo dominado por aquello. Porque esto terminó convirtiéndose en un hábito y piensas que es algo normal en tu vida. Piensas que es normal que podamos vivir bajo ser dominados por el dinero, por el trabajo, pero tal vez me digas, pero está mal trabajar. No está mal trabajar. Desde el inicio de la creación el Señor ha dado al hombre para trabajar. Es una bendición el trabajo. El problema es si el trabajo termina dominándome y alejándome de mi Señor. El problema va si el dinero me termina dominando y yo adorando más al dinero que al Señor. Y al igual que la pornografía, la ira, el rencor, el afán, de tantas cosas que podemos vivir que terminan dominándome y alejándome del Señor. Y por eso preguntémonos por un momento, hermanos, ¿qué domina tu vida en estos días? ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Con qué estás llenando tu vida? Podrían ser los afanes, preocupaciones, angustias, cuentas que pagar.
podrían ser cosas de la casa que sin querer queriendo nos han terminado dominando. O podrían ser otras cosas, como por ejemplo la lujuria, la pornografía, la ira, el rencor, o cosas sutiles como el chisme, el morbo, que nos llama y rápidamente vemos gente ahí, corremos para ver qué cosa es porque no podemos perdernos la ultimita. ¿Qué domina nuestra vida? ¿Quién tiene el control de nosotros? ¿Quién está guiándonos? Y a veces podríamos decir, es el Señor. El Señor es quien me está guiando, Él tiene el control de mi vida, Él domina mi vida. Pero entonces, si Él es quien domina, tiene el control de nuestra vida, entonces quiere decir que estamos caminando bajo el fruto del Espíritu, bajo las obras del Espíritu Santo. Y si no es así, entonces nos estamos autoengañando y tratando de tarrajear o disimular que hay cosas que están controlando nuestra vida. Por eso, en segundo lugar, hermanos, al preguntarnos quién está llenando nuestra vida, tenemos que ir al siguiente mandato que se nos va a dar. Y el siguiente mandato que se nos da es que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que nosotros no se emborrachen con vino, que no tome el control de su vida, ni ninguna cosa tome el control de su vida, sino sean llenos del Espíritu. O como la Nueva Traducción Viviente dirá, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Así como se nos manda que no debemos de ser dominados por el alcohol, ni ninguna otra cosa, lo mismo es ahora. Esto, hermanos, no es algo opcional, no es algo para pensarlo, no es una sugerencia. Es un mandato que debemos de cumplir, no solamente un día, no solamente un momento, es de todos los días. Y este mandato es que debemos de ser llenos, debemos de saturarnos, debemos de llenarnos todos los días del Espíritu Santo, amado hermano. Y tal vez me preguntes y digas, ¿pero qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Algunos creyentes podrían pensar que este pasaje se refiere a la idea del bautismo del Espíritu Santo. Ellos podrían decir que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que es bautizada por el Espíritu Santo y por tanto hablan en lenguas como en el libro de los Hechos se habló. En realidad, el bautismo, para poder aclarar, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver cuando el Señor cumplió la promesa que Él dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Se cumplió en Pentecostés. Ahí fue ratificada en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue en ese momento cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los creyentes, hizo morada en todos los creyentes y fuimos bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Por eso todo aquel que tiene a Cristo como su Señor y Salvador, que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. No hay ninguno que pueda decir, no, yo no he sido bautizado. No, todos. Y tal vez tú me preguntes, ¿pero cómo es esto? Vayamos a 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 13. Nos dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, no es solamente para un grupo élite, sino es para todos los creyentes. Por eso nos dice, todos hemos sido bautizados por el Espíritu. Todos los creyentes hemos recibido el bautismo, es decir, el sinónimo de la salvación, que cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando Él nos hizo nacer de nuevo, nos ha dado a su Espíritu Santo y Él nos ha bautizado dentro del cuerpo de Cristo y todos hemos sido bautizados. Es así que podemos decir, hermanos, que todos los creyentes
han terminado siendo bautizados. No como comúnmente por ahí tal vez hayas escuchado, que es para un solo grupo, que si tú no has hablado en lenguas, entonces no has sido bautizado en el Espíritu Santo. No, todos los creyentes hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y ahora tendríamos que hablar, entonces, ¿qué es entonces la llenura del Espíritu Santo? Hermano, la llenura del Espíritu Santo que nos habla Pablo acá en Efesios significa vivir bajo la presencia consciente del Señor y permitir que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, alma y corazón, todo nuestro ser se someta y esté dominado por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es un mandato que está en tiempo presente y que nos quiere decir que debemos de estar llenándonos todos los días del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu es un acto continuo y constante, hermano, que involucra el vivir como hijos de Dios, el reprender las obras de las tinieblas, el aprovechar bien el tiempo y el no vivir dominado por la embriaguez ni ninguna otra cosa. En otras palabras, hermanos, es el creyente que está constantemente buscando al Señor en oración, que está alimentándose con la palabra de Dios, que vive en obediencia continua y está en plena comunión también con sus hermanos. Se somete al Señor, es guiado por el Espíritu Santo a vivir para Cristo, para exaltar a Cristo, para glorificar a Cristo. Este creyente que es lleno del Espíritu Santo quiere dar a conocer a todas las personas que Jesucristo es el Señor y Salvador, que es el único camino, que nadie viene al Padre sino que es por Cristo Jesús. Amado hermano, ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a depender por completo del Señor. Por eso cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en este problema que tuvieron los hermanos, cuando los apóstoles Pedro y los demás dijeron, busquen a hombres llenos del Espíritu Santo. Y luego cuando vemos a Esteban cómo predicaba, cuando vemos a Felipe cómo predicaba, podemos decir, hermanos, que un hombre lleno del Espíritu Santo es aquel que quiere compartir las buenas nuevas. Es aquel que está conectado con el Señor. Es aquel que muere todos los días a su ser. Es aquel que dice, ya no quiero vivir yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no estoy dominado por los afanes de la vida, sino que ahora estoy dominado por el Espíritu Santo a la luz de la palabra del Señor. John MacArthur dirá acerca de este versículo, ser lleno del Espíritu incluye confesión de pecado, rendición de la voluntad, el intelecto, el cuerpo, el tiempo, los talentos, las posesiones y los deseos son sometidos al Señor. Requiere la muerte del egocentrismo y el aniquilamiento de la voluntad del yo. Cuando morimos a la egolatría, el Señor nos llena con su Espíritu. El principio afirmado por Juan el Bautista se aplica al Espíritu así como a Cristo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y esto, hermanos, es de todos los días. Todos los días batallamos con nosotros mismos. Todos los días nuestro yo se quiere levantar. Todos los días luchamos con este mundo, con Satanás, con nuestra carne. Y nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Y tendría que preguntarte, hermano, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Entonces, hermano, somete tu carne en oración. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo y tener hambre y sed de la palabra de Dios? Entonces, hermano, pasa horas estudiando las Escrituras. Llénate del Espíritu. ¿Quieres ver el poder de Dios, ese dunamis de Dios en tu vida? Vive en obediencia a la luz de la palabra del Señor. En otras palabras, sé lleno del Espíritu. Tal vez tú digas, pero yo quiero mostrar al mundo el amor de Dios. Entonces, hermano, sométete al Señor, ama a tus hermanos de tu iglesia, ten misericordia de las personas de afuera, o en otras palabras, llénate del Espíritu.
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Y Pablo nos va a responder en Colosenses capítulo 3, el versículo 16 y 17, que es paralelo a este pasaje que estamos estudiando. Colosenses capítulo 3, el versículo 16 y 17. Que nos dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Es parecido al pasaje de Efesios 5 del 18 al 20. Acá cambia una cosa. Cambia en el sentido de que ahora Pablo en Colosenses se nos dice que la palabra de Cristo habite o more en abundancia en ustedes. En Efesios nos dijo, sean llenos del Espíritu. Esto nos da mayor luz para poder entender que la llenura del Espíritu Santo, hermano, tiene que ver con que la palabra de Dios llene mi vida, llene mi mente, llene todo mi ser, que esté saturado por la palabra de Cristo. De esa manera yo voy a poder ser lleno del Espíritu porque me controlará. Pensaré como Dios piensa, hablaré lo que Dios piensa, caminaré como Dios quiere que camine. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos tener el poder para poder ir y predicar el Evangelio. Pero, hermano, no le dedicamos ni 5 minutos a meditar en la palabra del Señor. A veces no queremos leer incluso algunas partes de la palabra porque no nos parecen interesantes, o pensamos que esa porción, cuando se nos está o estamos hablando, este pasaje le cae bien a mi hermano, porque justo está hablando acerca de él. Creo que este pasaje no es para mí. A veces pensamos que se trata que el Señor le habla a otra persona y no nos habla a nosotros mismos. Y encima, hermanos, estamos y podemos conocer de las Escrituras, podemos saber de la Biblia, podemos conocer de Génesis, Apocalipsis, pero si no la ponemos en práctica, hermano, entonces estamos mal. Porque nuestra mente podría pensar que no necesitamos ponerla en práctica y porque simplemente no es nuestra prioridad. Si algo no es nuestra prioridad, ¿qué es lo que hacemos? Nada. Simplemente nada, no hacemos nada. Si nuestra prioridad no es vivir a la luz de la palabra, no la vamos a vivir, hermanos. Porque toda persona, cuando comprende que es su prioridad, eso lo hace. ¿O no es así, hermanos? Si para ti tu prioridad es tomar desayuno, ¿qué es lo que haces? Tomas tu desayuno. Si para ti tu prioridad es pagar la luz, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos por todos los lados, ¿para qué? Para poder pagar la luz. Porque sabemos que si no pagamos, ¿qué va a ocurrir? Nos cortan la luz. Es nuestra prioridad. Es lo que nosotros creemos que es importante. Y por eso, si nosotros no vivimos bajo la palabra del Señor y no la ponemos en práctica, tenemos que cambiar nuestro chip, porque nuestro chip podría decir que no es una prioridad. Si tú dejas de congregarte y ya no asistes a la iglesia y tú dices, ¿pero por qué? ¿Para qué voy a ir si no van los hermanos? Entonces para ti no es una prioridad el congregarte y simplemente por eso no lo vamos a hacer. Si para ti meditar en las Escrituras no es una prioridad, simplemente no la vas a meditar. Si para ti no es una prioridad orar, simplemente no vas a orar. Porque conforme nosotros le demos la prioridad a algo, es lo que vamos a hacer. Y nosotros a veces queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero no nos sometemos al Señor. Queremos ser llenos del Espíritu, pero para ello necesitamos vaciarnos a nosotros mismos. Debemos de morir a nuestro yo. Debemos de empezar a dejar que la palabra del Señor llene nuestra vida.
Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos tomar los pensamientos de Cristo. Necesitamos caminar bajo los estándares del Señor. Necesitamos dejar de mirar al lado para empezar a centrarnos en Cristo. Porque, hermanos, somos tan fáciles de poder mirar a los costados como Pedro y al final terminar hundiéndonos y no saber por qué, porque simplemente nos desenfocamos del Señor. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, si solamente para nosotros es un deseo el ser lleno del Espíritu, pero no nos esforzamos, entiéndelo, hermano, nunca vamos a ser llenos del Espíritu, porque solamente se nos quedará en un deseo, como un suspiro. Oh, yo quisiera ser lleno del Espíritu Santo. Oh, cuánto yo quisiera ser lleno del Espíritu Santo. ¿No habrá una medida más fácil para poder ser lleno del Espíritu? Y a veces somos como Simón, aquel mago que quiso comprar la llenura del Espíritu y quiso pagarle a los apóstoles diciendo: te doy, ¿cuánto me cuesta el poder también tener ese poder para imponer manos y que sean llenos del Espíritu Santo? En realidad, hermanos, a veces somos como ese hombre. No queremos esforzarnos, no queremos hacer más. Y si no nos esforzamos, si no buscamos del Señor, entonces, hermanos, simplemente se nos va a quedar en un deseo, porque no va a ser nuestra prioridad. Por eso Pablo, hermanos, por eso la palabra del Señor se nos manda, se nos ordena. Es como si nos dijera a nosotros, cuando has agarrado a un niño, cuando quieres que te entienda, ¿qué es lo que hacemos? Le agarramos su carita, enfocamos y le decimos: mírame a los ojos. ¿Y por qué le decimos que nos mire a los ojos? Pues para que nos preste atención, para que nos entienda, para que no mire la mirada a otro lado y se disperse, y para que no quiera escuchar, sino es como si nos dijera a nosotros, Pablo: mírame a los ojos y entiende de una vez que debes de esforzarte, que debes de meterte con Dios, que debes de buscar de Dios a la luz de su palabra, que debes de meterte y tener tiempo de oración, que debes de vivir cada día para la gloria de Dios, que debes de vivir dominado, guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Debemos de meternos con el Señor. El ejemplo clásico que tenemos es de Pedro, que cuando Pedro estaba con el Señor o cerca del Señor Jesús, él hacía cosas que nunca había pensado hacer. Cuando estaba cerca del Señor y obedecía al Señor, se iba a pescar y el pescado dentro de la boca del pez encontraba monedas para pagar. Cuando estaba centrado en el Señor, Pedro, obedeciendo a la voz del Señor, podía haber pescado lo que nunca había pescado. Pedro, cuando estaba cerca del Señor, él podía caminar en medio del mar y las mares, todo no podía afectarle porque él estaba mirando al Señor. Pero cuando Pedro se alejaba de Cristo, cometía tantos errores como también nosotros lo cometemos, porque estamos alejados del Señor. Amado hermano, nosotros necesitamos caminar en la palabra del Señor. Tal vez tú digas: pero ¿por qué se nos insiste tanto en la Biblia, la Biblia, la Biblia? Es porque la Biblia es la palabra del Señor, hermanos. Es porque es una palabra viva, es una palabra eficaz. Es la palabra del Señor, ha sido exhalada, inspirada por Dios, para que nosotros podamos tener esta palabra. Esta palabra del Señor nos lleva a enfocarnos en Cristo. Y nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que Él controle nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras acciones. Amado hermano, ser lleno del Espíritu Santo es un llamado a no volver a nuestras viejas acciones. Ya no tenemos que mirar atrás, sino que tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que ser renovados día tras día. Tenemos que dejar esta manera de pensar y decir: ya no puedo cambiar, porque tengo tantos años y he vivido así, entonces ya no puedo cambiar. No nos engañemos. Porque lo único que hacemos, hermanos, es que empezamos a tener paradigmas en nuestra mente que no nos permite avanzar. No digas: no entiendo la palabra.
porque quien nos ayuda a comprender es el Espíritu Santo. No digas, no puedo hablar, porque el Señor Jesús dijo que Él pondría sus palabras en nuestra boca, el Espíritu Santo pondría esas palabras para poder ir y predicar el Evangelio. En otras palabras, hermanos, dejemos de excusarnos, dejemos de meter los peros. Somos tan fáciles para excusarnos, hermanos. A cualquier situación le metemos un pero. Si por ahí llegamos tarde, ¿qué es lo que decimos? Oh, mis hijos, el tráfico, el paro, pastor, usted sabe, el paro nos ha llevado. Pero cuando es nuestra prioridad, simplemente lo hacemos. Somos tan fáciles de excusarnos y colocar tantos peros. Por ahí decimos ya, y en algunas personas esperamos que nos diga el pero, ¿no? Pero la verdad es esto de acá. Hermano, tenemos que empezar a someternos al Señor. Tenemos que ser llenos y estar dominados por el Espíritu Santo. Y esto en el versículo 19, hermanos, nos llevará a que hablen, dice Efesios 5:19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice que una persona llena del Espíritu Santo habla de las Escrituras, quiere compartir con sus hermanos, quiere hablar acerca de las Escrituras. Una persona llena del Espíritu Santo adora a Dios, alaba a Dios, está contento, está agradecido, está dependiente de Dios. Puede pasar por muchos problemas, circunstancias, puede pasar por enfermedades, puede pasar por cosas que parecerían terribles, pero esta persona puede estar confiada en que Dios tiene el control, que Dios es soberano, que Dios es fiel, que Dios sabe lo que hace, que Dios lo ama con un amor sin igual, y por eso puede entender y comprender de que Dios nunca lo dejará y que Dios nunca lo va a desamparar. Amado hermano, si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos la palabra del Señor. Tal vez has visto en algunos videos o por ahí te han contado algunos cristianos que gritan, caen al piso, están danzando por aquí, por allá. Y muchos podrían decir, oh, es la llenura del Espíritu, la manifestación del Espíritu. Pero en realidad, hermano, eso es algo fácil, porque tú puedes hacerlo. Puedes ponerte a saltar, a danzar, a temblar y decir que es el Espíritu Santo y terminar cayéndote y decir, oh, sí, el Espíritu me terminó tocando. Pero hermano, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo, amado hermano, no se trata solamente de un momento. Que en ese momento supuestamente el Espíritu ha tenido el control de tu vida, pero cuando sales de la iglesia y llegas a tu casa, empiezas a mentir, empiezas a insultar, te pones a gritar, te pones a proferir maldiciones, te pones ahí a murmurar, a quejarte. ¿Y dónde quedó la llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde quedó que el Espíritu Santo había tomado el control de tu vida? Por eso, hermano, ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con todos los días. Es una ardua labor que se nos demanda, que todos los días tenemos que trabajar. Demanda morir a nuestro yo, demanda depender de Dios, demanda meditar, vivir la palabra de Dios, demanda tiempos de oración, demanda madurar, hermanos. Y dejar de pensar como adolescentes o jóvenes y empezar a darnos cuenta que la vida cristiana es una vida concreta de ser obedientes. Demanda ser obedientes al Señor. Y lo hacemos no por el miedo, no porque el Señor nos va a castigar si no obedecemos, no. Sino que lo hacemos en gratitud de lo que el Señor ya hizo por nosotros en la cruz. Y por eso, hermano, mantener una vida disciplinada de la palabra del Señor no es algo fácil de hacer. Demanda tiempo, demanda esfuerzo. Hay un pastor, se llama Albert Mohler. Él escribió un artículo
Este artículo se llama El analfabetismo bíblico es un problema, donde él en este artículo evalúa la condición de algunas iglesias norteamericanas respecto al conocimiento bíblico. Y él concluye y dice que la mitad de los adultos no puede nombrar los 4 evangelios, que la mayoría de las personas no puede identificar más de 2 o 3 discípulos del Señor, que no son capaces de recitar los 10 mandamientos, y más del 80% cree que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Una frase conocida, ¿no? Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. En otras palabras, él dice que hay un desconocimiento bíblico. Y tendríamos que preguntarnos, ¿cuál creen ustedes que es la realidad en nuestro país? ¿Creen que es diferente? ¿Seremos capaces, hermanos, de saber todos los libros de las Escrituras? ¿Seremos capaces de explicar los 10 mandamientos? ¿Seremos capaces de explicar la oración modelo de Mateo 6? ¿Seremos capaces de compartir las buenas nuevas? ¿Seremos capaces, hermanos, de recitar versículos bíblicos? Pero por sobre todo no consiste solamente en ese conocimiento que podemos tener, sino es en cómo nosotros lo vivimos, cómo nosotros lo aplicamos. Hermanos, nosotros tenemos que meditar todos los días en la palabra del Señor, porque no solamente se trata de los domingos. Y ser lleno, hermano, del Espíritu Santo nos llevará a saber lo que estamos haciendo, hermanos. Porque Pablo, cuando habla en el versículo 19, nos dice: hablen ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Y es lo contrario de lo que significaba ser dominado por el alcohol. ¿Por qué? Porque cuando estaban siendo dominados por el alcohol y llevándolos a pensar a los efesios, cuando ellos en su borrachera danzaban como locos, cuando hacían cosas sin pensar, sin meditar, sin reflexionar, Pablo les dice acá: ustedes de una manera sensata, de una manera prudente, de una manera donde ustedes han reflexionado, han meditado, están pensando, hablen, canten, glorifiquen a Dios, alaben a Dios con su corazón. Ustedes sean sensatos, ustedes vivan el Evangelio, ustedes canten al Señor, alaben a su Señor, griten a su Señor, vivan para su Señor. Pero todo lo que ustedes lo hacen, no lo hagan por hacer simplemente, o porque mi hermano lo hace, o porque mi hermana lo hace, sino de una manera concreta. Si no, hermanos, vamos a ser como aquel niño que contaba que su mamá lo llevaba a los cultos de oración. Y en esos cultos, él había escuchado cómo los hermanos oraban. Y entonces este niño se memorizó la oración y también estaba orando. Y todos, ¡oh! Miren cómo ora este niño. Este niño, wow, este sí, es creyente, él es un creyente. Pasados los años, llegado a su adolescencia y su juventud, él decía: pero yo lo hacía porque todos lo decían. Simplemente lo repetía porque todos lo hacían, ¿no? Porque no había una reflexión. No había algo que se reflexione. Y por eso cuando nosotros alabamos al Señor, lo hacemos pensando, lo hacemos reflexionando en lo que estamos cantando. O en otras palabras, es nuestro culto racional donde todos los días nos entregamos al Señor. Pero tal vez, y en último lugar, hermanos, tenemos que ver que ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, nos llevará a ser agradecidos. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no solamente habla de las Escrituras, no solamente canta sobre la obra que el Señor ha hecho en su vida y todo lo que ha hecho, sino que además es una persona agradecida. El versículo 20, ya para ir terminando, nos dice: den siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre.
Las personas que no son creyentes, hermanos, creen que todo lo que tienen es por su propio esfuerzo. Algunos podrían decir gracias a Dios, pero no es más que un simple cliché, no es más que una simple frase, porque en verdad no están agradecidos por todo lo que Dios ha hecho y les da todos los días. Pero un cristiano, hermanos, que ha comprendido que no merecía, que él solamente merecía la condena al infierno y que Dios lo ha salvado, estará eternamente agradecido con su Señor. Por eso una persona que es llena del Espíritu Santo, hermanos, es una persona agradecida. Al igual como los cristianos, nosotros cantamos al Señor en todo tiempo, y también tenemos que agradecerle al Señor en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo malo. En todo tiempo debemos de darle gracias al Señor, porque Él nunca nos ha dejado, porque nunca nos ha abandonado, y porque podemos ver en los momentos más difíciles de nuestra vida la mano poderosa de nuestro Señor. Porque, hermano, cuando nosotros nos afanamos, no podemos resolver los problemas. Lo único que hacemos es terminar enfermándonos. Lo único que hacemos nosotros, hermanos, es terminar claudicando. Lo único que terminamos haciendo es que nuestra carne aflore, hermanos, y no dependemos plenamente del Señor. Una persona llena del Espíritu Santo, hermanos, es una persona agradecida en todo momento. La voluntad de Dios, hermanos, para nosotros es que debemos de ser agradecidos en todo. Como pecadores, hermanos, sabemos que en muchas ocasiones no leemos la palabra del Señor de forma disciplinada, así como no cantamos al Señor con gozo en toda circunstancia, sino que en muchas circunstancias le reclamamos, nos quejamos y a veces simplemente no hacemos nada. Amado hermano, la palabra del Señor nos insta, la palabra del Señor nos manda a que no estemos conformes con lo que somos, que debemos de querer más y más del Señor todos los días, que debemos de buscar ser llenos del Espíritu todos los días. No vivamos de los recuerdos, porque a veces, hermanos, vivimos bajo los recuerdos de pensar y decir: hoy mi tiempo pasado, yo antes leía la Biblia, o antes predicaba, o antes hacía tal cosa. Pero ¿por qué no lo hacemos ahora? Oh, no, ahora los tiempos han cambiado. No, los tiempos no han cambiado. Somos nosotros que hemos apagado la voz del Espíritu y hemos dejado de ser llenos del Espíritu Santo. Charles Spurgeon nos dirá: cada hora, sí, cada momento ha traído favor sobre sus alas. Mira hacia abajo y da gracias, ya que eres salvo del infierno. Mira a la derecha y da gracias, pues tienes ricas bendiciones. Mira a la izquierda y da gracias, pues se te escuda de males mortales. Mira hacia arriba y da gracias, pues el cielo te espera. Y eso es lo que nos espera, el cielo. Allá en el cielo ya no habrá más tristeza, no habrá más llanto, ya no habrá más deudas que pagar, ni enfermedad que nos achaque, ya no habrá nada. Pero mientras estemos en esta tierra, hermanos, el mandato para nosotros en su amor es: sean llenos del Espíritu Santo. O en otras palabras, satúrense de la palabra del Señor. Vivan en oración. Caminen bajo la guía del Espíritu Santo. Y como hemos hablado semanas anteriores, todo lo llevemos a la luz de la palabra del Señor. Y preguntémonos: ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo van nuestras acciones? ¿Van a la luz de la palabra del Señor? Y si no es así, entonces volvamos a las Escrituras. Vamos a ponernos de pie. Este 31 hemos celebrado o hemos conmemorado el Día de la Reforma. Había un lema. El lema de la Reforma fue: volvamos a las Escrituras. Y ese lema que sigue siendo
o que sigue llevándonos volver a las Escrituras. Y no solamente a leerla, sino a vivirla. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia porque necesitamos de ti, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, o nos manda que no debemos permitir que nada nos domine. El alcohol lleva a muchas personas, Señor, a perder su raciocinio y empiezan a hacer cosas, Señor, que al final los llevan a avergonzar. Pierden el equilibrio, llegan a casa y terminan ofendiendo, maltratando, golpeando. Y hombres y mujeres, Señor, y niños que terminan viviendo, Señor, bajo esa condición. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús tengas misericordia de estas familias y que tu palabra, Señor, pueda traer luz y pueda traer libertad, Señor, a aquellas familias. Pero a la vez también, Señor, ayúdanos a nosotros a entender y a darnos cuenta, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, quién está o qué cosa, Señor, está dominando nuestra vida en estos momentos. Podrían ser los afanes, podría ser la ira, el rencor, la pornografía, el dinero, el trabajo. Podría ser, Señor, el celular, las series de televisión. Podría ser también, Señor, alguna persona que vivamos bajo ese miedo. Podría ser las películas y tantas cosas que podrían terminar dominando nuestra vida. Y Señor, si hay algo entre tantas cosas que está dominando nuestra vida y que no eres tú, te pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús se nos revele, Padre bueno, para tomar acciones, Señor, y dejar y ya no permitir que aquello nos domine, y para que tú, Señor, nos ayudes, para que nosotros podamos ser llenos de tu Espíritu Santo todos los días, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender que debe de ser nuestra prioridad, que debe de ser nuestra búsqueda continua, que debemos de vivir todos los días, Señor, buscando ser llenos del Espíritu, que debemos de estar saturados de tu palabra, que debemos de buscarte en oración, que debemos, Señor, permitir que el Espíritu guíe nuestras vidas y que no sean nuestras emociones. Que no sea nuestra manera de pensar, Señor, que a veces ha sido sometida por este mundo, sino que sea tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, enséñanos tu palabra, que tu palabra, Señor, llene nuestra mente, todo nuestro ser, y que podamos ser guiados por ti, Señor. Necesitamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, ser llenos para morir a nosotros, para decir no al pecado, para predicar el Evangelio, Señor. Y ayúdanos, Señor, a dejar de excusarnos. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones prácticas contigo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a sacudirnos de nuestro conformismo cristiano y poder vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tú tengas la prioridad de nuestra vida y que solo tú y nadie más que tú ocupe el trono, Señor, de nuestro corazón. Que solo tú y tu palabra more en abundancia, Señor, en nuestras mentes, y que solo tú y nadie más que tú, Señor, tengas el control absoluto de nuestra carne. Señor, no queremos vivir bajo las obras de la carne, pero a veces, Señor, nos autoengañamos porque no queremos salir y no queremos esforzarnos. Pero tu palabra que nos dice y nos enseña que tú produces ese querer como el hacer según tu buena voluntad, te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer, que vivamos tu palabra, que podamos alabarte, Señor, que podamos cantarte, que nuestros labios, Señor, se gocen en querer alabarte, en querer cantarte, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a dejar de quejarnos y de que seamos cristianos agradecidos. Agradecidos por todo lo que tenemos, Señor, que cuando miremos a la derecha, a la izquierda, abajo y arriba, podamos decir: estoy rodeado por tantas bendiciones
que lo único que me queda es decir gracias, Señor, porque si estoy pasando por circunstancias, sé que este no es mi final, sino que mi final es estar contigo y que tú tienes la solución. Ayúdanos a depender de ti en oración y poder ver tu mano poderosa actuando, Señor, por aquello que nos aqueja. Señor, estamos en tus manos. Señor, trae un avivamiento a nuestro corazón. Señor, muévenos. Y Señor, ayúdanos a caminar en tu autoridad, a la luz de tu palabra, viviendo cada día tu palabra, colocándola en práctica, Señor, y sé tú haciendo tu obra maravillosa en nosotros. Gracias, Señor, porque tuya es la obra, y ayúdanos a esforzarnos a nosotros. En Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén y amén.